La creación artística para la infancia es una de las fortalezas de nuestra cultura. A través de programas educativos, festivales, espectáculos y audiovisuales diseñados para niños, niñas y adolescentes, Cuba ha logrado cultivar un ambiente de creatividad y amor por el arte. Este empeño no solo enriquece la experiencia y el disfrute de los más pequeños, también influye en el aprendizaje y el gusto estético de las familias. Hoy les proponemos dialogar sobre las diversas maneras que han encontrado nuestros artistas para exponer su obra, tanto en la capital como en otros territorios. Conoceremos qué mediaciones y limitaciones encuentran y cuáles son los retos que les impone este tipo de público. Y para mí es un inmenso placer recibir en estudio a Ernesto Parra Borroto, dramaturgo, compositor, actor y director general de Teatro Tuyo, pero me gusta más presentarlo como el querido payaso Papote. Bienvenido. Y también me gustaría recibir a Michael Chávez García, dramaturgo, actor y escritor, aunque en este caso me gustaría mejor darle la bienvenida a Pipo Pipo. Un besito, claro bienvenidos sí, no a ambos. Se pone celoso Federico. Claro que sí, ustedes se conocen, ¿no es así? No, es para mí un honor. No, ¿qué tal, maestro? Encantado. Bueno, pues para nosotros es un inmenso placer que hayan venido hasta nosotros para hablar sobre la creación artística. Están cómodos, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora apenas nos mandes a sentar, vamos a estar más cómodos todavía. Bueno, pues si es así, comenzamos en Buen Cubano. La creación artística para niñas y niños supone un reto mayor porque no solamente debe captar la atención de este público, sino también de sus familiares, de sus padres. Y yo quisiera saber entonces cómo lo ven ustedes. ¿Es un reto mayor, es más complejo? Yo creo que es más enriquecedor, porque de hecho en el teatro que hacemos para niños y niñas en Cuba, ganamos un doble público. O sea, porque los padres llevan a sus hijos al teatro. Entonces tenemos la responsabilidad de crear ese doble discurso, una obra que dialogue con los niños, pero también con los padres. Y por eso podremos hablar de un teatro familiar, un teatro para toda la familia. Claro, yo creo que radica todo desde la esencia de la historia a contar, donde pueda tener resortes, pueda tener vínculos con los diferentes grupos etarios que se encuentren como receptores, no pasivos, sino activos, más en estos tiempos que nuestros niños y niñas son tan activos y pueden acceder a la información de manera muy directa, y buscar siempre que este doble discurso pues pueda convertir a los adultos, en este caso, en públicos activos de esta puesta en escena, no en simples acompañantes de nuestros niños y niñas. De hecho, eso ocurre en la obra Clavoncierto. Como ves que tanto los niños como los adultos lo disfrutan. También, por ejemplo, en Con Ropa de Domingo, que es un espectáculo que yo quiero mucho, pero siempre me ha impactado ver cómo los niños terminan la obra eufóricos, riendo, felices, pero los padres terminan llorando, porque es una obra que habla justamente de la desintegración de la familia, de los deseos de dejar el lugar donde vives. Es un guajirito que necesita ir a la capital para realizar sus sueños, y entonces obligatoriamente no se pueden quedar todo el tiempo bajo el seno familiar. Y justamente crear ese discurso para los públicos que asisten a las salas de teatro, y que el niño lo que no entienda se vea obligado a preguntarle al padre, y el padre explicar, crear, yo siempre digo, puentes de comunicación. Esa es la responsabilidad mayor que tenemos los creadores del teatro para niños y niñas en Cuba. Y ponías el ejemplo de Clavoncierto y de Con Ropa de Domingo, que son obras de ustedes, cada uno. Y creo que no es tan sencillo así como lo dices, pero sobre todo porque los niños y los adultos no piensan igual, y probablemente muchas de las ideas preconcebidas que tenemos ya los adultos, los niños todavía no tienen esos filtros. Y yo quisiera saber entonces cómo lo han vivido ustedes, y si a la hora de crear, porque ambos son dramaturgos, o sea, no solamente representan, sino que también conciben la obra de teatro, ¿ustedes piensan en eso? ¿Cómo sucede? Claro, mira, en mi caso tengo la fortuna de tener mis hijos y mis sobrinos, y también pues siempre trabajamos pues con niños. Fíjate que está el teatro para niños y con niños. En el caso de Teatro Tuyo hemos tenido muchas experiencias. Nuestra compañía infantil fundada en Las Tunas con más de 50 niños, que son también como esa especie de
centro de laboratorio donde uno va buscando, va experimentando esta manera de dialogar, de discursar. Yo creo que el teatro tiene que lograr, como decía Michael, que no dure solamente lo que dura la puesta en escena, sino que luego de la puesta en escena los niños al regreso a sus casas y ya en casa pues puedan seguir debatiendo, puedan seguir dialogando. Y claro, en ese estudio de público que uno va haciendo y también pues esas devoluciones ahora mismo en las redes sociales, que tenemos esa ventaja de tener esa interacción, pues ahí uno va encontrando justamente estas temáticas, cómo provocar desde la dramaturgia que pueda haber ese diálogo, ese debate en la familia. Y el tema de las artes escénicas, perdona Michael, sí, ustedes tienen que tener en cuenta no solamente el texto hablado o escrito o cuando lo conciben, sino también toda la gestualidad, incluso el vestuario y todo lo demás. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo piensan en eso para llegar tanto al público infantil como a los familiares? Yo te decía, era lo que te iba a decir, en mi caso yo me siento un dramaturgo afortunado porque me he ido formando desde la propia escena. Yo soy actor también y desde que escribí mi primera obra tuve la posibilidad de representarla en escena y de replantearme lo que había escrito, justamente en ese contacto directo con los públicos, porque el público te va dando las pautas a dónde debe ir ese texto, a dónde debes modificarlo, porque el teatro es un acto vivo, o sea, cada función es única e irrepetible y es real. Hay funciones que te quedan extremadamente maravillosas, pero hay otras que tú dices, aquí no me van a dar ni un aplauso, porque es normal, depende de las energías de un grupo de personas que está en función de esa representación. Por ejemplo, el personaje de Federico que surgió en el año 2008 era el malo de la obra, fue el resultado del premio Dora Alonso y era el antagonista, pero en contacto con los públicos me obligó a mí, como dramaturgo, a transformar el personaje y llegarlo hasta la actualidad en varias obras que ahora Federico es lo más parecido a los niños de la Cuba de aquella hora. Federico es un ratoncito azul, pero que habla como los niños. Y que los niños lo adoran, además. Porque se ven reflejados en Federico. Los niños hablan con Federico como si fueran de tú a tú. Ellos ven más allá de un ratoncito, entran en la dinámica del juego, pero sienten que es un niño igual que ellos. Ahora, tengo el privilegio de conversar con ustedes que han tenido experiencia o se han conocido varios públicos. Ustedes fueron niños en determinado momento, imagino que hayan disfrutado de las artes escénicas y del arte para niños en sentido general, y luego han ido conociendo a niños que se convirtieron luego en padres y no sé si en abuelos también, no lo sé. En el caso de Ernesto. Yo voy a responder por Michael y por mí. Nosotros aquí vamos a rectificar la pregunta, está mal elaborada. Nosotros seguimos siendo niños, nos resistimos a crecer. Así que aquí tienes estamos conversando entre niños también. Bueno, pues muy bien. Pero sí ha ocurrido que incluso he visto crecer a niños y niñas que han ido a las representaciones de la obra y hoy por hoy ya son los adultos, padres que llevan a sus hijos a ver. Entonces convenimos en que tengo 2 niños en estudio y para mí está muy bien. Hay una pregunta que quiero hacerles y que se trata de los temas que hoy se abordan, pero yo les propongo hacer una pequeña pausa en la conversación. A ustedes les recuerdo que estamos en Buen Cubano hablando sobre la creación artística para niñas, niños y adolescentes. Manténgase con nosotros que en breve regresamos. Por más de 30 años, la Colmenita de Cuba ha sido fiel heredera de la obra legada por José Martí. En esta compañía de teatro infantil, los niños, esos que el apóstol llamó la esperanza del mundo, representan el alma impulsora. Empezamos a trabajar los valores humanos, eso tan importante que se llama la necesidad de la educación en valores. Empezamos a estudiar los valores humanos a partir de Martí, o sea, la sinceridad, la solidaridad, el altruismo, la humildad, pero cómo Martí lo aconsejaba o nos susurraba. Por ejemplo, él pone de locomotora en sus versos sencillos, extraordinarios, pone lo primero es la sinceridad. Yo soy un hombre sincero, esa es la locomotora, después todo lo otro. Iniciativas como el movimiento Martí sigue llegando a mi casa y los meñiquitos de la Colmenita forman parte de las diversas dinámicas para la formación de valores y conocimientos que portan la impronta del apóstol cubano. Creamos un movimiento desde el año 2014 que se llama todavía en la Colmenita Crecer con Martí, o sea, intentamos crecer con él e ir al fondo. Y eso llegó a un nivel tal que el secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba
nos pidió elaboráramos un documento para compartir el método pedagógico colmenero de Crecer con Martí con todas las escuelas y todos los municipios del país completo. Como un amigo o familiar muy cercano. Así reconocen a José Martí los niños y niñas de La Colmenita, quienes crecen entre sus libros, versos y pensamientos. Para nosotros es la brújula, es el camino, es el no sentarnos en la silla al borde del camino como hizo él toda su vida. Es el maestro que además lo heredó de Mendive, de Pepe de la Luz, de Varela. O sea, heredó todo eso y lo concentró de una forma tan hermosa. O sea, todos sus consejos, lo que nos aconseja todos los días es tan hermoso. Todo en Martí es como estar escuchando una canción de Silvio para hablar de un hijo de Martí. O sea, es la síntesis de la belleza, la síntesis de la sabiduría y es muy fácil que se cuele en el alma. O sea, Martí todo lo que hizo, yo estoy convencido, fue directo al corazón. A más de un siglo de la partida física del más universal de los cubanos, los protagonistas de La Colmenita defienden esa máxima martiana que enuncia: para los niños trabajamos, porque los niños son los que saben querer, porque los niños son la esperanza del mundo. Daniela Ortega Alberto, Cubavisión Internacional. Continuamos en Buen Cubano y antes de la pausa les adelantaba que quería conversar sobre los temas que trata hoy la creación artística y específicamente las artes escénicas. Se ha hablado mucho de que en la literatura se han incluido algunos temas que en otro momento se consideraron tabú. Estoy pensando, por ejemplo, ahora se me ocurre el tema de la muerte, cómo hablarle a los niños sobre la muerte. ¿Y ha sucedido lo mismo en las artes escénicas, en el teatro? Bueno, los creadores en este caso, ¿no?, de teatro para niños, tenemos una responsabilidad social como todo artista. Yo siempre digo que el teatro se hace desde uno, pero no para uno. O sea, lo hacemos desde la visión que podamos tener de un tema en específico, pero con una responsabilidad social, porque no puede ser solamente mi visión ni mi punto de vista, sino estoy seguro que Michael lo hace, ¿no?, como dramaturgo experimentado. O sea, buscar asesoría, hacer procesos de investigación, buscar otros elementos que complementan y que apoyan ese debate que va a proponer la obra, porque evidentemente ese espectáculo va a transmitir una ideología, va a transmitir una información en la que debe mediar una especie de consenso, repito, por la alta responsabilidad que tiene el hecho artístico, donde solamente no basta con que yo me vea bien en escena y crea en la obra que estoy presentando, sino hay una familia recepcionando una información que puede incluso que no esté de acuerdo en la manera en la que uno lo está planteando, y eso pues puede producir y enriquecer el debate, que al fin y al cabo es lo que busca el arte. O sea, no es solamente entretener, no es solamente divertir, sino movilizar esa manera de polemizar y de abordar temáticas tan complejas como esta que decías, ¿no?, sobre la muerte y otros tantos temas. La racialidad. De hecho, ahora en el Congreso ACITE, en el Congreso Internacional, tuvimos una mesa de dramaturgia en la Sala Guillén de la UNIAC, donde estábamos hablando justamente de una nueva elaboración de textos de un grupo de jóvenes dramaturgos egresados de la Facultad de Artes Escénicas de LISA, y son textos que tratan justamente todos estos temas. Pero la pregunta es, ¿qué está pasando? Que esos textos no están llegando a la escena. Entonces hay que buscar los mecanismos de que los otros grupos de teatro, o sea, los grupos de teatro, tengan acceso a estos textos que le están hablando a los niños y las niñas de aquí y ahora, de temas que son tabú, pero que son necesarios hablar con ellos para que estén preparados. Sí, es cierto, la muerte existe, y más en estos tiempos que hemos vivido después de una pandemia, donde creo que también tenemos los dramaturgos, las personas que nos dedicamos al arte para los niños y las niñas, que vincularnos a especialistas como psicólogos que nos lleven a elaborar un discurso para ese público que indefectiblemente es un público que ya viene enfermo, dañado por pérdidas, por tener que haber estado encerrado durante tanto tiempo en la pandemia, y entonces tenemos que aprender a dialogar con ellos y no tenerle miedo a estos temas. El niño es capaz de entender, el niño no es que sea capaz de entender,
es capaz de sentir. Y desde que el niño siente, se va a ver obligado a lo que habíamos hablado, a dialogar directamente con el padre. Creo que la mayor responsabilidad con todos estos temas es crear puentes de comunicación entre los padres y los hijos. Y ahí yo creo que entonces hay una relación inevitable entre la estética y la responsabilidad en el arte. Ahora, hay una pregunta que se impone porque ninguno de ustedes es habanero, aunque según conozco, Michael vino muy joven para la capital. De niño. Pero quisiera, bueno, si tú lo dices. Pero bueno, yo quisiera saber si en el caso específico de Teatro Tuyo, que es una compañía que no solamente es referente nacional en el arte del clown, sino también a nivel internacional. Quisiera saber cómo lograron ustedes convertirse en ese referente desde una provincia oriental como Las Tunas. No, yo creo, y eso sí es un hecho ineludible para el teatro, o sea, el teatro sin el público no puede existir. Yo creo que desde el principio nosotros tuvimos bien claro que nos debíamos a una comunidad, investigábamos las problemáticas de esa comunidad, hacíamos teatro para esa comunidad, en el caso de Las Tunas, y eso nos fue dando la medida de darnos cuenta que esa problemática no era ajena o no era solo particular de este grupo de personas, sino también a lo largo de toda la isla también existían problemas similares, quizás se abordaban de otras maneras o con otros fenómenos, pero yo creo que en la medida en que hemos sido fiel al público que siempre nos ha acompañado, eso te permite entonces poder en otros escenarios plantear tus mismas hipótesis, tus mismas maneras, tus mismos discursos. Los espectáculos de Teatro Tuyo, al trabajar la estética del clown, o sea, no poseen una barrera idiomática. Nuestras obras se han visto en toda la provincia de Las Tunas, en todas las provincias de Cuba y en buena parte de unos cuantos países, tanto en Latinoamérica como en África, como en Europa, o sea, la misma puesta en escena. Yo creo que la dificultad está en ser coherente, en tener ese compromiso social con las personas que van a ir a ver tu obra, ya no solamente como entretenimiento o como ocupación del tiempo libre, sino como necesidad de aprendizaje. Como decía Martí, ir al teatro como fuente de virtud. Y esa ha sido la meta, yo creo, es lo que nos ha permitido, pues desde Las Tunas, haber creado un repertorio durante 25 años que aún está vigente, está activo y sigue dialogando con los públicos. Hay un gran público que lo sigue y muy probablemente hoy nos estén viendo y conozcan, pero hay otros que no, y entonces es importante decir que ustedes hoy no están creando desde Las Tunas, vino la compañía completa. Exacto. Y está radicando en La Habana. Yo quisiera saber entonces, bueno, Ernesto, se impone la pregunta, ¿es más fácil crear en Las Tunas o realmente en la capital hay otras oportunidades? Evidentemente hay circunstancias logísticas, económicas, promocionales, voluntades políticas, institucionales que promueven, aupan, propician, ayudan, impulsan la creación, en este caso, de una compañía de teatro. Y aunque en nuestro país pues lo tenemos pensado y lo tenemos diseñado para que en cada territorio lo que allí nazca, allí pueda desarrollarse, evidentemente llegó un momento en el que le era imposible a Teatro Tuyo y a nuestra formación académica en la especialidad del clown desde Las Tunas poder crecer y poder desarrollarnos mucho más hasta el punto en el que habíamos llegado. Es imposible sobrevivir sin esa voluntad y sin ese apoyo gubernamental, sin ese apoyo institucional, y no te pudiera decir si es más fácil o más difícil, sencillamente aquí se nos ha hecho posible poder crecer y poder desarrollarnos más. Se les han brindado esas oportunidades. Ese es el sentido en sí, que es lo que nos ha permitido pues justamente expandirnos en sueños, en propósitos, no individuales, no personales, sino como lo comentábamos ahorita, en ese sentido de darnos a los otros, o sea, en ese bien social que desde el teatro buscamos para nuestros públicos, para nuestra comunidad. Yo tengo muchas preguntas para ustedes. Hay un personaje por allí del cual quiero hablar. Ahora les propongo a ustedes hacer una segunda pausa en la conversación. A usted les recuerdo que puede dialogar con nosotros, entrar en contacto directo con nuestro programa Si Conecta a través de las redes sociales y también de nuestro correo electrónico. De este lado estaremos seguros que les responderemos y pues estaremos contentos de estar con ustedes.
Continuamos en Buen Cubano y Ernesto hablaba sobre las oportunidades que ha tenido Teatro Tuyo para crecer. Ahora quiero preguntarte, entonces, Michael, porque yo creo que tú le has dado la oportunidad a una parte de tu público de tener acceso al arte a través de, bueno, me contarás cómo lo has logrado con las alianzas, con la inclusión y con tu proyecto. Yo siempre he creído en el poder de las alianzas y gracias a los estudios de animación del ICAI, al proyecto Animaseñas, que es de inclusión de lengua de señas a nuestros animados cubanos, hemos creado todo este universo de Federico Valdemar, porque me gusta llamarlo así, porque es todo un universo, ya que Federico no solo está en las pantallas de los cines, sino que también está en el teatro, en la literatura, en la radio, porque de lunes a viernes está en Radio Progreso. Y justamente el proyecto Animaseñas me dio la oportunidad de fijarme en que hay un público que sin temor a exceso es desfavorecido porque todavía no se le presta la debida atención, y es justamente las personas con discapacidad auditiva o con alguna condición como por ejemplo los niños autistas o las personas con condición del espectro autismo, y que son públicos que necesitan que nosotros le prestemos la atención. Que se piense en ellos para crear. Y justamente para que tú crezcas como ser humano, más allá de crecer como artista, que sí me interesa muchísimo, porque fíjate que el FEDETV, el programa de televisión, que ahora vuelve durante el verano la segunda temporada, es una provocación, porque yo saco a la intérprete del cuadrito donde siempre está y la pongo al mismo nivel de los actores, y es una provocación también para los oyentes, para que se den cuenta que si esas personas durante tanto tiempo han hecho un esfuerzo por comunicarse con nosotros, y si aspiramos a una sociedad más inclusiva, es hora de que nosotros tomemos las riendas y también aprendamos lengua de señas o aprendamos a comunicarnos por el único lenguaje que creo que nos puede sostener, que es el amor. Durante la pandemia tuvimos también la posibilidad de utilizar las redes sociales, las pantallas, para decirlo de alguna manera, y crearla en arte. Teníamos un WhatsApp, que era el WhatsApp de Federico, como le dice Federico, y los niños de toda Cuba, en vinculación con Roxanne Castellano y Nilsa González de la Facultad de Psicología, se conectaban después del programa de radio con Federico. Y yo hablaba con ellos y ellos creían en la convención de que Federico, el ratoncito, les estaba respondiendo. Eso es un uso maravilloso porque se convierte en arte, pero también se convierte en herramienta creativa, porque como actor tengo que ir dialogando de tú a tú con mis espectadores desde el celular. Y muchas de las promociones, muchos de los eventos en la Peña del Federico y todo se mueven también desde la página de Facebook o Instagram de Cuentos para Federico. O sea, todo se va imbricando. El programa de radio ha cobrado muchísimo valor desde las redes sociales también, porque ese público que no escuchaba a Radio Progreso, yo lo he ido alando a que cada tarde lo escuche desde las redes, porque después creamos el debate en las redes. Y seguimos hablando de que no solamente es entonces crear para los niños, porque estoy segura que la radio la conecta a la mamá, al papá, o los abuelos, los tíos, y también se quedan escuchando aunque estén haciendo sus quehaceres. Y vuelven a ser niños. O sea, otro Federico, el Federico Fellini, el gran director de cine, decía que la vida hay que vivirla hacia muchas direcciones y con alegría infantil, porque solo manteniendo la alegría infantil llegan las grandes oportunidades. ¡Qué maravilla! Y yo quiero preguntarles, antes de terminar nuestro programa, porque hemos hablado de lo que ustedes le brindan a los niños con su arte, pero entonces quisiera saber cómo se enriquecen ustedes, qué es lo que les aportan a ustedes esos niños que no son los mismos niños que ustedes. No, lo mejor que nosotros podemos recibir, y estoy seguro que Michael coincide y todos los que nos dedicamos a esto, es la verdad. Esa verdad y esa naturalidad y esa transparencia con que los niños y las niñas te devuelven si le ha gustado o no lo que has hecho. Y eso para un artista es fundamental. O sea, esa sinceridad ingenua a uno lo conecta y lo hace ser mucho más responsable en cada entrega. Aparentemente ingenua. A mí lo que me ha dado es deseos de vivir, de hacer, como siempre dice Federico al final de su obra, que los sueños son tan frágiles que el aleteo de un zum zum los puede quebrar, pero la fuerza del soñador los va siempre a salvar. Y los niños y las niñas para mí han sido eso, darme la fortaleza del soñador para cada día reinventarme un mundo nuevo, un mundo distinto, que pueda dialogar con ellos y que podamos ir juntos de la mano
a pesar de los pesares. ¡Qué maravilla! De ahí que nos negamos a crecer. Así que aquí Yo los tampoco. televidentes han tenido 2 niños aquí todavía. No, 3. Bueno, 3. ¡Qué maravilla! Entonces, pues me quedo con la verdad y con los sueños. Les agradezco muchísimo a ustedes el haber venido hasta nuestro estudio, el haber compartido todas sus experiencias. Las puertas de Cubavisión Internacional y de Un Buen Cubano están abiertas siempre para ustedes. Muchísimas gracias. Para no crecer. Así mismo, no crecer. Ya lo están viendo ustedes, no nos queda tiempo para más. Los esperamos la próxima semana en Buen Cubano.